Vamos a trabajar geometría, un tema muy particular que se llama en este caso ángulos entre dos rectas paralelas y una recta secante. Y te habla el profesor Luis Unido. Empezamos. Primeramente, para trabajar este temita tenemos que definir, ¿no? Por ejemplo, qué es una recta secante, qué es una recta paralela. ¿Listo? En este caso rápidamente vamos a hablar de quién, de las rectas perpendiculares. Si te das cuenta, en este caso en rectas perpendiculares son dos rectas cuando al cortarse van a formar qué cosa, cuatro ángulos iguales. Obviamente estamos hablando del plano cartesiano, trazas eje de las abscisas, trazas ejes de las ordenadas y obviamente en la intersección que se forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Al otro ladito también se forma el ángulo de 90 grados, ¿no? De la misma manera, ¿no? Acá ángulo de 90 grados y acá también el ángulo de 90 grados, ¿ya? Se van a intersectar en un punto que obviamente nosotros lo consideramos como ¿quién? Como el origen. Ahí está. Vamos a colocar una anotación. L1 es perpendicular a L2. ¿Ya? Mucho cuidado con esta simbolización, ¿eh? L1 perpendicular a L2. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte que se llama rectas paralelas. Dos rectas son paralelas si están contenidas en un plano y al prolongarse no tienen ningún punto en común. Acá tengo la recta L1 y tengo la recta L2. ¿Ya? No tienen ningún punto en común. Mucho cuidado con eso. Entonces, si yo trazo, hay un teorema principal, ¿no? Si yo trazo una recta secante, pero esta recta que sea vertical, al cortar a L1 y al cortar a L2, van a formar un ángulo de 90 grados. Me está indicando que estoy trabajando con respecto a quién, que las dos rectas, en este caso, como son perpendiculares. ¿Listo? Simbolización. L1 paralela a quién, a L2. Ya, date cuenta de la simbolización, cómo represento a rectas paralelas, ¿no? Pasamos a la otra parte, que en este caso vamos a hablar de las rectas secantes, como ya te mencioné anteriormente, ¿no? Acá L1 y L2 se van a cortar en un punto, ¿no? Date cuenta, ¿sí? Cuando tienen, ¿qué cosa? Un punto en común. O sea, L1 intersección L2 igual a ¿cuánto? Igual a 5. Ahora vamos a ver los ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante. L1 y L2, y acá a continuación graficamos a tu recta secante. Vamos a colocar los angulitos en este caso, ¿ya? Vamos a colocar los angulitos. Por acá considero el ángulo A, el ángulo B, acá vamos a considerar al ángulo C y en este caso al ángulo D. Date cuenta la particularidad de estos ángulos. Estos ángulos, por decirlo así, ¿no? O sea, por decirlo así, ¿qué va a suceder? Son ángulos que están fuera de dónde, ¿no? Fuera de la recta paralela. ¿Listo? Ah, ya, como están fuera de la recta paralela, nosotros vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a considerar como ángulos externos. ¿De quién? De la recta L1 y L2. ¿Quiénes son? A, B, C y D. Esto nos va a ayudar bastante para colocar algunas propiedades. Luego consideramos los ángulos que están dentro de la recta paralela como P, Q, en este caso R y en este caso C. Vuelvo a recalcarte, ¿no? Acá dentro de la recta paralela, ¿no? Si están dentro de la recta paralela, indudablemente estamos hablando de quién, de los ángulos internos. ¿Quiénes son en este caso? Serían P, Q, R y S. ¿Ya? Muy bien, entonces ya definimos a los ángulos externos y ángulos internos que tiene la recta paralela. Con eso vamos a ir a las propiedades. Por ejemplo, en este caso te presento los alternos internos, ¿ya? Cuando yo trabajo con los alternos internos, te vas a acordar en este caso de quién, de una X. Así, acuérdate de una X, ¿ya? Este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá. Y este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá. Por ejemplo acá, ¿no? Este ángulo con este ángulo, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales, ¿no? Me acuerdo de la X. Profesor, en este caso acá, también de la misma manera, ¿no? El ángulo que aparece acá va a ser igual a este ángulo de acá, ¿ya? Pero ojo, date cuenta, estamos hablando de los alternos internos. Indudablemente vamos a trabajar con los ángulos que están dentro de la recta paralela. Muy bien, entonces empezamos, ¿no? Acá. Puedes acordarte también de una Z, ¿no? En este caso, ¿listo? El ángulo alfa y el ángulo beta, ¿cómo son en este caso? Son iguales, ¿ya?
Otra vez voy a volver a graficar la recta L1, la recta L2, y acá considero el ángulo alfa y el ángulo beta. Alfa igual a ¿quién? A beta. ¿Listo? Entonces yo te sugiero en este caso considerar, ¿no es cierto?, como si fuera una X. ¿Ya? Rápidamente vamos a ver en este caso un pequeño ejemplito, ¿no?, de cómo podemos aplicar esta propiedad. ¿Listo? Ya está, dos rectas paralelas y por acá va a venir en este caso una recta secante. Por acá considero un ángulo que sería 2x y al otro ladito vamos a considerar un ángulo que son 80. Entonces, ¿qué decimos en este caso? 2x y 80, perdón, en este caso vamos a ver acá 2x y 80. ¿Cumplen la propiedad de alternos internos? Indudablemente que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Los vamos a igualar, nada más. Entonces, ¿qué digo acá? 80 igual a 2x. 2 pasa a dividir. ¿Y x cuánto me va a salir? X te va a salir 40. ¿Ya? Muy bien. Ya hemos reconocido en este caso los alternos internos. A continuación te presento el otro tipo de ángulos que son los alternos externos. Graficamos dos rectas paralelas, indudablemente una recta secante, pero ojo, son externos. Como ya te mencioné hace un momento, voy a trabajar con los ángulos que están fuera de la recta paralela y te vas a acordar de quién, de una X. ¿Ya? Acuérdate de una X imaginaria, ¿no? Entonces, ¿tú qué vas a decir? Fácil, lo que tú vas a decir es lo siguiente, ¿no? Este ángulo es igual a este. Y este ángulo va a ser igual a este, ¿no? Ah, ya, profesor, voy a formar una X, sí. Pero vas a trabajar con los ángulos externos, ¿listo? A ver, veamos acá. A, y en este caso B, D. Entonces, ¿qué decimos acá? Que A es igual a D, ¿no? Imaginariamente, como ya te mencioné hace un momento, consideramos una X, ¿ya? A igual a D, ¿listo? A igual a D, ya está. Y son ángulos que son ángulos externos. Ya, continuamos. Graficamos dos rectas paralelas y una secante, ¿no? Consideramos acá el ángulo B y por acá el ángulo C. A ver, profesor, ¿qué va a suceder con esto, no? Indudablemente también lo que va a ocurrir, que vamos a formar la X bien acá y luego por acá, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Que estos dos angulitos de acá, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales. Entonces, ¿qué decimos acá? B igual a C. Vamos a ver la aplicación en un ejercicio, ¿no? Un ejercicio básico para que todavía no te pierdas y te vayas también familiarizando con la propiedad, ¿listo? Consideramos acá el ángulo 3x más 2 y por acá consideramos al ángulo 56. Muy bien, entonces comparamos con la propiedad. Estamos acá, ¿no? A igual a D. ¿Qué hacemos, no? 3x más 2 lo vamos a igualar a ¿cuánto? A 56. ¿Listo? Lo vamos a igualar a 56. Entonces 3x más 2 igual a 56. 2 pasa al otro lado restando. Por lo tanto, x me va a salir ¿cuánto? El valor de 18. Entonces ya hemos visto alternos internos, trabajan ángulos internos, alternos externos, donde trabajan ángulos externos. Ahora vamos a trabajar con los conjugados internos. Tú en tu cabecita ya estás pensando, ah, profesor, si son conjugados internos, voy a trabajar con ángulos que están dentro de la recta paralela. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Conjugados internos. Ahora date cuenta acá, nos vamos a recordar quizás del slash o del contra slash, ¿no? ¿Listo? Entonces la suma de estos dos angulitos van a ser 180, o acá, la suma de estos dos van a ser igual a 180, ¿no? Entonces si nos percatamos en la figura, profesor, tengo un contra slash, ¿no? Perdón, ahí voy a quitar ese vectorcito, ¿ya? Y acá, ¿qué voy a hacer? Estos dos, la suma de los dos van a ser igual a 180, ¿ya? Muy bien, entonces consideramos acá que alfa más beta igual a 180 graditos, ¿ya? Otra vez, dos rectas paralelas y una secante. Date cuenta en este caso de lo siguiente, que tenemos teta más phi va a ser igual a ¿cuánto? A 180, ¿listo? Ya está. Conjugados internos están trabajando solamente ¿quién? Están trabajando los ángulos internos, por favor, no te olvides, ¿no? Entonces acá nos acordamos del slash o contra slash, pero en este caso la suma de los dos 180, la suma de los dos 180, ¿ya?
Vamos a un pequeño ejercicio, nivel básico obviamente, para que te vayas familiarizando con la propiedad. A ver, vamos a considerar acá el ángulo 4x y por acá el ángulo 152. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Date cuenta, ¿no? Vamos a hacer cumplir la propiedad. 4x y 152. La suma de los dos debe ser igual a ¿cuánto? Bueno, en este caso, la suma de los dos debe ser igual a ¿cuánto? A 180, ¿no? 180. Ya está, estamos acá, ¿no? Teta más phi igual a 180, ¿no? Entonces rápidamente lo igualamos. 4x más 152 es igual a 180. 152 pasa restando y el 4 pasa dividiendo y x nos va a salir en este caso ¿cuánto? 7. Ahora si tenemos conjugados internos también ¿qué cosa vamos a tener? Vamos a tener los conjugados externos, ¿ya? Las dos rectas paralelas L1 L2, por acá viene la recta secante y solo trabajamos, repite el terco, ¿no? Con los ángulos que están fuera de la recta paralela. Acuérdate, ¿no? Si es un slash, no te olvides que la suma de estos dos va a ser igual a 180. O sea, el profesor puede ser este y este de acá. La suma de los dos, 180. O puede ser este y este de acá, que también la suma de los dos va a ser 180. Empezamos, por ejemplo, acá B y al otro ladito D. La suma de los dos en este caso va a ser igual a 180. ¿Ya? Ahora vamos a ver dos rectas paralelas y una secante. Date cuenta acá el ángulo A y en este caso el otro angulito que sería el ángulo C. La suma de los dos también va a ser igual a ¿cuánto? A 180, ¿ya? Muy bien, vuelvo a repetir, por favor, ¿no? Estoy trabajando con ángulos externos que están fuera de la recta paralela, ¿no? Nos acordamos de quién, de un slash o contra slash, ¿no? Entonces la suma de estos dos opuestos, 180. La suma de estos dos opuestos, también 180. ¿Ya? Practiquemos. Calcular el valor de x. Voy a colocarte dos rectas paralelas y una secante. El ángulo 102. Y acá vamos a considerar 2x. Ah, ya, sí, profesor, ya me di cuenta. Entonces, 102 va a ser igual a 2x, ¿no? 102 igual a 2x. Estamos acá. No, 102 sería en este caso más 2x igual a ¿cuánto? A 180. Lo demás es una operación de todos los días, pasa al otro lado restando, luego este 2 pasa al otro lado dividiendo, obviamente después de efectuado la resta, ¿no? Muy bien, ya hemos visto alternos internos, alternos externos, conjugados internos, conjugados externos, y ahora te voy a presentar a los correspondientes, ¿listo? Correspondiente. ¿Qué va a pasar en el correspondiente? Te tienes que imaginar, ¿no? Que es como si fuera una gradita, ¿ya? Bueno, por ahí va, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú bajas una gradita? Bajas en forma ordenada, ¿sí o no? ¿Sí? Ah, ya, profesor, entonces acá, este ángulo tiene que ser acá, ¿sí o no? Es como una escalerita, ¿sí o no? Ah, sí. Esos dos ángulos van a ser iguales. Este ángulo de acá con este de acá también van a ser iguales, ¿ya? Ahora acá, imagínate, ¿no? Este de acá con este de acá también como van a ser iguales, ¿no? Y por último, este ángulo de acá con este de acá también como van a ser iguales, ¿ya? A ver, vamos a la propiedad. Te dije, este ángulo de acá que es B va a ser igual a ¿quién? A ese. También no nos olvidemos que este ángulo Q y el ángulo D también como van a ser en este caso iguales, ¿ya? Vamos al otro ladito, ¿no? Ahora vamos a presentar otra vez tu recta paralela, tu recta secante, ¿ya? Y en este ladito trabajamos, ¿no? Acá vamos a colocar al ángulo A y juega con este ángulo R. Esos dos ángulos, ¿cómo van a ser? Iguales. En el mismo orden, vamos a ver acá, consideramos, ¿no? Al ángulo C y acá al ángulo P. Estos dos angulitos también, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales, ¿no? Entonces no te olvides, ¿no? Acuérdate de la escalera, ¿no? Cuando bajas una escalera lo haces en forma ordenada, ¿no? Entonces ya te dije, ¿no? B igual a S, ¿no? Como A igual a R, ¿no? De la misma manera también lo otro. Vamos a ir a un ejemplito a nivel básico, obviamente nivel pollito. Calcular X si L1 es paralela a L2. Muy bien, L1, L2, recta secante. Considero este ángulo de acá, 2x más 50.
y acá 110. Rápidamente nos percatamos, ¿no? B y S. Ah, ya, profesor, son correspondientes. ¿Qué vamos a hacer? Igualarlos, ¿no? Entonces colocamos acá 2x más 50 igual a 110. 50 pasa al otro lado restando. Y ese valor que lo has restado lo divides entre 2 y te va a dar ¿cuánto? Te da el valor de 30. ¿Ya? Muy bien, ya hemos trabajado todas las propiedades. Ahora vamos a trabajar algunos teoremas especiales. Por ejemplo, L1 paralela con L2. ¿Ya? Vamos a colocarte acá el ángulo X, por acá el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Ya? Profesor, ¿qué vas a hacer acá? Cuando vamos a trabajar con teoremas especiales, esos teoremas se cumplen siempre y cuando estén dentro de la recta paralela. ¿Ya? Siempre y cuando están dentro de la recta paralela. Entonces date cuenta, mira, acá viene una secante y acá viene otra secante. ¿Tú qué vas a hacer? Fácil, ¿no? Lo que vas a hacer es lo siguiente. Los ángulos que van en este caso, ¿para dónde, no? En este caso sería para tu izquierda, ¿no? ¿Quién? Alfa y beta. Alfa y beta, indudablemente, ¿qué va a pasar? Va a ser igual a ¿quién? Bueno, la suma de los dos, la suma de estos dos, amiguitos, miren, dense cuenta, por favor. Este va para allá y este va para allá, ¿no es cierto? Alfa más beta es igual a ¿quién? Al ángulo que va hacia la derecha, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos acá? Alfa más beta igual a ¿cuánto? A X. La suma de estos dos angulitos, alfa más beta, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a X. O si no, puedes jugar con tus deditos, sino yo le hago formar unas tijeritas, ¿no? Y digo acá, ¿no? Con tus dos deditos como si fueran tijeritas, ¿no? La suma de los ángulos que van en un sentido es igual a la suma de los ángulos que van en el otro sentido, ¿ya? Pero no olvidarse, amiguitos, que esta propiedad se cumple con ángulos que tienen que estar dentro de la recta paralela, ¿ya? Ah, ya. Entonces verificamos, ¿no? Por ejemplo acá, ¿están dentro de la recta paralela? Sí. ¿Quiénes? X y 2x, ¿no? Van en un sentido, ¿no? X más 2x va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 36. ¿Listo? Entonces lo sumamos, ¿no? 36 es igual a X más 2X. Obviamente son términos semejantes. Los vas a sumar, luego pasa dividiendo y X me va a salir el valor de 12. ¿Ya? Ya tenemos un primer teorema. Ahora vamos a trabajar otro teorema, ¿no? Es idéntico al anterior, ¿eh? Es idéntico al anterior. Date cuenta acá. Te dije, tengo que considerar los ángulos que están dentro de la recta paralela. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos acá? Fácil, ¿no? Como tijeritas, ¿sí? Los ángulos que van en un sentido son igual a los ángulos que van en el otro sentido. ¿Listo? Ah, ya. Eso es lo mismo que lo que hicimos anteriormente, ¿no? Claro. Vamos a considerar este ángulo y este de acá. Sería 3, ¿no? La suma de esos tres va a ser igual a la suma de estos dos. ¿Ya? Muy bien, vamos a colocar los valorcitos. Espero que me hayas entendido. Colocamos acá, ¿no? X y Y, que van en un solo sentido. Y en el otro caso, alfa, beta y teta. ¿Qué decimos? Que alfa más beta más teta igual a ¿quién? A X más Y. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Por favor, acá. Alfa más beta más teta va a ser igual a ¿quién? A los ángulos que van en el otro sentido, X más Y. Algunos le dicen serruchito, ¿no? Ya depende, es una mnemotecnia nada más, ¿sí? Tú ves la mejor manera de que te puedas recordar, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Verificamos, ¿todos los ángulos están dentro de la recta paralela? Sí, ahí está. Ahora, ¿qué decimos, no? Los ángulos que van en dirección hacia la izquierda, estos dos, van a ser igual a ¿quién? A la suma de estos dos ángulos, ¿no? Profe, pero acá había más ángulos, no hay ningún problema, se cumple la propiedad, ¿ya? ¿Qué decimos en este caso? 4x más 30 es igual a 40 más 3x, ¿no? Este 3x obviamente pasa al otro lado restando y el 30 pasa al otro lado también restando. Variables a un lado, números a otro lado, no te olvides, ¿no? Por lo tanto, mi x me sale ¿cuánto? 10. Ya hemos visto dos teoremas especiales, ¿ya? Pasamos a un siguiente teorema. Este teorema viene de esta manera, mira acá, ¿no? Algo así, mira, uy, ¿no?
algunos se trauman, ¿no? Mira acá, ¿sí? Yo lo único que te diría, quizás la mnemotecnia en este caso es lo siguiente, ¿no? Si yo tengo una recta paralela, ya, vamos a considerar acá otra recta paralela. ¿Qué vamos a hacer acá, no? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Recta secante. Yo sé, profesor, que este ángulo de acá y este ángulo de acá, la suma de los dos debe ser 180, ¿sí o no? Imagínate que este es un palito de escoba. ¿Qué hago con ese palito? Se parte, profesor. Ah, y al partirse, ¿qué va a pasar? Estos dos ángulos se van a repartir. Imagínate acá. Se van a repartir, se van a repartir, se van a repartir, se van a repartir. Ajá. Entonces, al repartirse en diferentes angulitos, la suma de los ángulos, ¿cuánto van a ser? 180. ¿Listo? A ver, veamos en este caso, ¿no? Acá tenemos A y al otro lado tenemos B, por acá tenemos C y al otro ladito tenemos D y al otro ladito tenemos E. Entonces A más B más C más D más C va a ser igual a ¿cuánto? A 180. ¿Ya? Apliquemos la propiedad para que tenga un poco sentido nuestra propiedad, ¿no es cierto? Por ejemplo acá, el ángulo X, el ángulo 2X, el ángulo 3X, el ángulo 4X y por acá vamos a considerar 140. Por favor, acá pon mucha atención, ¿listo? Profesor, la propiedad me dice que los ángulos que tienen que estar dentro de la recta paralela. Si verifico, acá hay ángulo, acá también tengo ángulo, acá también tengo ángulo y acá también tengo ángulo. Pero ojo, acá no tengo ángulo, me falta un ángulo, ¿no es cierto? ¿Dónde, profe? Acá. Ya. Entonces, ¿qué dices, no? ¿Qué ángulo será? Ahora me percato en el otro ladito, ¿no? En el otro ladito que me dice 140, me dice, ¿no? 140. Entonces, ¿qué digo acá? Acá viene un ángulo de esta manera, ¿ya? Y nos percatamos de lo siguiente, ¿no? Profesor, acá me indica que es 140. Para que llegue a ser 180, indudablemente, ¿cuánto le falta? Le falta 40 graditos. Y ese 40 lo vamos a ubicar acá. Por ser un ángulo llano, ¿sí? Por ser un ángulo llano. Entonces, ¿qué voy a decir ahora, no? X más 2X más 3X más 4X más 40 igual a ¿cuánto? A 180. ¿Listo? Por eso te digo, ¿no? Siempre te dan angulitos que están fuera de la recta paralela. Entonces, ese ángulo que hace me da un ángulo, ¿no es cierto? Para poder trabajar, ¿no? Y poder aplicar mi propiedad, ¿ya? Espero que me sigas todavía. Y veamos acá, ¿no? Entonces no nos olvidemos, por si acaso, ¿no? La propiedad se aplica dentro de la recta paralela, con angulitos que están dentro de la recta paralela. Ya sabes, X más 2X más 3X más 4X más 40 igual a 180. ¿Listo? 40 pasa al otro lado restando, ¿sí? Y luego el 10 pasa dividiendo y X me va a salir ¿cuánto? 14. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver un último teorema, ya que es un teorema muy importante, ¿no? Hay veces tienen dudas en aplicar este teorema. Mira acá, voy a colocar acá el ángulo A, voy a colocar acá el ángulo B y voy a colocar el ángulo C. Profesor, ¿todos esos ángulos están dentro de la recta paralela? Sí, mira. Entonces date cuenta que esos ángulos de acá están mirando en un solo sentido. Mira acá, todos están barriendo en un solo sentido, ¿no? Entonces, ¿qué te dice acá la propiedad? ¿No? Todos barren en un solo sentido. ¿Qué decimos? A más B más C, A más B más C es igual a 180 por el número de segmentos. Profesor, ¿y eso del número de segmentos de dónde, no? Fíjate acá. 1 y 2. Entonces acá, ¿cuánto voy a colocar? Ahí vas a colocar simplemente por 180 por ¿cuánto? Por 2. ¿Ya? ¿No lo miras todavía? Otra vez, mira acá. 1 y 2. Son segmentos que están dentro de la recta paralela. Por lo tanto, como son dos segmentos, lo vamos a reemplazar acá. ¿Ya? Si no te quedó claro, vamos a hacer otro ejemplito. Mira, ¿listo? Recta L1, L2, pero voy a aumentar más segmentitos. Ahora, no solamente los ángulos tienen que barrer hacia el lado izquierdo, puede ser hacia el lado derecho. Por ejemplo, ¿no? Considero acá el ángulo A. Justo acá, mira, en ese punto de intersección también tienes que considerar otro ángulo B. Por acá vamos a considerar otro ángulo C. Y por acá vamos a considerar otro ángulo D. Ahora date cuenta, todos los ángulos barren en un solo sentido.
La suma de los cuadros es igual a 180 por el número de segmentos. Ahora vas a contar los segmentos, ¿ah? Mira, date cuenta. 1, 2, 3. Por lo tanto tenemos 3 segmentos. Dentro del paréntesis vamos a colocar 180 por cuánto, por 3, ¿ya? 180 por 3. Es un teorema muy importante, ¿eh? ¿Sí? Este de acá, tenerlo en cuenta, ¿sí? Gran parte de los ejercicios se puede resolver con esto, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver algunos ejercicios, ¿no es cierto?, para recordar todas las propiedades que hemos hecho. L1 y paralela a L2 vamos a hallar el valor de teta. Rápidamente lo revisamos. Profesor, acá tengo 3 tita y acá tengo 60, ¿sí o no? Los dos son conjugados internos, ¿ah? Los dos son conjugados internos. La suma de los dos, ¿cuánto me debe dar? 180 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? 3 tita más 60 igual a 180 grados, ¿ya? Entonces 60 pasa al otro lado restando. Muy bien. Por lo tanto, el valor de tita me sale 40 grados, ¿no? Acá hemos recordado a los conjugados internos. No te olvides, ¿ah? Pasamos a un segundo ejercicio. Vamos a pasar a un segundo ejercicio donde L1 es paralela a L2 y me pide hallar el valor de beta, ¿ya? Ahora, por eso acá yo no me recuerdo que se pueda cumplir alguna propiedad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos que recordarnos lo siguiente, ¿no? Que hay una propiedad que se llama opuesto por el vértice, ¿sí o no? 5 beta pasa al otro ladito, opuesto por el vértice, ¿listo? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Estos dos de acá, ya por decirlo así, vamos a señalarlo así mejor, ¿ya? Con flechitas. 5 beta más 50 igual a ¿cuánto? A 180. Propiedad serían conjugados internos, no te olvides, ¿no? Conjugados internos, ¿ya? Entonces aplicamos la propiedad, ¿no? 5 beta más 50 igual a 180. 50 pasa al otro lado restando, sería 130. 130 entre 5 sería 26, ¿no? Por eso yo lo resuelto de otra manera. Ah, puede ser la otra manera, ¿cuál, no? 5 beta lo puedes bajar acá, por ser correspondiente. Y al final, ¿qué vamos a hacer acá? Este es un ángulo llano, ¿sí o no? ¿Sí? 50 más 5 beta va a ser igual a ¿cuánto? A 180. ¿Listo? Entonces tuve la manera, al final vamos a llegar a la misma respuesta, ¿ya? Vamos a pasar a un tercer ejercicio donde L1 es paralela a L2, me dice hallar el valor de X, ¿no es cierto? Empezamos acá. Primero lo siguiente, ¿no? Vamos a aplicar alternos internos, ¿listo? ¿Dónde? Acá. 2 alfa y 80, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, profesor? Los vamos a igualar, ¿ya? No solamente ahí, ¿no? También X con 3 alfa van a ser, ¿qué cosa? Alternos internos, ¿no? Ya sabemos, 2 alfa y 80, ¿qué hacemos? Los vamos a igualar, no te olvides, ¿no? 2 alfa y 80 lo igualamos. De la misma manera, X y 3 alfa también los vamos a igualar. Propiedad alternos internos, ¿no? Porque están dentro de la recta paralela. Muy bien, 2 alfa y 80 lo igualamos, por lo tanto alfa me sale 40. Ahora trabajamos con ¿quién? X igual a 3 alfa. Ya conozco el valor de alfa, lo vamos a reemplazar. ¿Cuánto? 40, ¿sí o no? 40 por 3 me da el valor de ¿cuánto? De 120, ¿ya? Muy bien. Vamos a trabajar ahora un ejercicio. Vamos a imaginarnos una escalerita, ¿no? En el gráfico se muestra una escalerita. Vamos a hallar el valor de beta. Ahora, para trabajar ejercicios de rectas paralelas, no solamente consideramos, pues sí, ¿no? 2 rectitas. Podemos considerar una tercera, ¿sí o no? Y estas 3, indudablemente, ¿cómo van a ser? Van a ser paralelas, ¿ya? Si es así, entonces, ¿qué vamos a hacer? El ángulo 3 beta lo puedes bajar acá, por ser correspondiente. Y ese 3 beta que tú ves ahí, ¿no es cierto? Los vas a igualar, ¿sí o no? Este 3 beta va a ser igual a 60, ¿sí o no? Claro, ¿no? ¿Y eso qué es? Correspondiente, ¿ya? Es una manera, ¿no? Entonces lo resolvemos. Mira, recta L1, L2, ¿listo? Y acá una recta secante, ¿ya? Ahora podemos hacer lo siguiente, ¿no? L1 paralela con L2. ¿Qué vamos a aplicar en este caso? Correspondientes.
¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos en este caso? Ya de frente, ¿no? 3 beta igual a ¿quién? A 60. ¿Listo? Entonces 3 beta igual a 60, lo divides y ya te sale el valor de beta, que sale 20 graditos. ¿Listo? Muy bien, hemos tratado de aplicar las propiedades con ejercicios básicos, ¿no? Ya en clase trabajaremos un poquito más complicado, ¿no? Muy bien, eso sería todo el día de hoy, ¿no? Así es que repasa y ya nos vemos en clase.